Muy bien. Estamos aquí otra vez en el libro de Proverbios. Miguel Ángel está en Mateo, entonces yo siempre voy buscando cosas en el Antiguo Testamento para equilibrar la cosa. Y hoy vamos a hablar de la humildad versus la soberbia. Y antes de eso quería decir, ¿cuántos has leído este libro, el español y los 7 pecados capitales? ¿Alguien ha leído esto? Pues Fernando Díaz Plaja y empieza el primer capítulo. ¿De qué se trata? La soberbia. ¿Okay? Y dice Baltasar Gracián, la soberbia como primera en todo lo malo cogió la delantera. Topó con España, primera provincia de la Europa. Parecióle tan de su genio que se perpetuó en ella. Allí vive, allí reina con todas sus aliadas la estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie. Hacer el don Diego y vengo de los godos. El lucir, el campear, el alabarse, el hablar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue. Y digo eso porque todos los seres humanos somos orgullosos. Tenemos esta tendencia, es parte de poseer una naturaleza pecaminosa. Sea chino, sea americano, sea de Perú, sea de España. Pero es un problema aquí en España de ser quizás uno de nuestros tendón de Aquiles, de ser orgullosos. Pensar que yo soy mejor que el otro. No todo el mundo es así, pero hay bastantes ejemplos. Entonces hoy nos toca hablar de este tema, de este libro de Proverbios, y aplicarlo a nuestra vida. Sin duda, el libro de Proverbios fue escrito para ayudar al temeroso de Dios, la persona que teme a Dios, la persona que de verdad Dios es número uno en su vida, a vivir conforme a la verdadera sabiduría, como dice en capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Jehová. ¿Y qué significa eso? Cada persona tendrá que elegir, por ejemplo, ¿cómo voy a vivir? ¿Voy a ser humilde? ¿O voy a siempre estar hablando de mí mismo y ser orgulloso? ¿Voy a ser diligente o perezoso? ¿Voy a ejercer el dominio propio o dar rienda suelta a mis deseos, mis pasiones? Pues hoy vamos a estudiar este tema particular, poniéndolos en contraste. Quizás hay 2 versículos que son muy importantes en cuanto al orgullo. Y esto es el primero en capítulo 3, versículo 34, donde leemos esto. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Aquí en la Reina Valera dice casi lo mismo. Ciertamente Dios, Jehová, el Señor, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Pero esto es el texto masorético. El texto, la Septuaginta, dice lo siguiente: el Señor se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por eso he puesto aquí abajo una manera útil de recordar cómo funciona todo esto. Es recordar la disposición de Dios hacia la persona humilde o orgullosa, es pensar en la ley de gravedad física. ¿Y qué quiero decir con esto? Los verbos oponer, resistir o dar gracia subrayan la actitud de Dios. Y la pregunta es, ¿cuáles de ellos quieres? ¿Quieres pasar todo tu tiempo aquí en la tierra, Dios oponiéndose a ti? Pues entonces el orgullo es tu camino. Vas a ser una persona soberbia. Pero Dios promete, no solamente en el Antiguo Testamento, en este pasaje, pero también, especialmente en 1 de Pedro 5, lo pone el texto Septuaginta exactamente como aquí.
Dios te opone, ¿ok? Es como tú estás en la vida, estás intentando hacer progreso y alguien siempre está empujando contra ti. Y el Señor. Entonces, en todo este tema de el orgullo, la soberbia, altivez de ojos, la humildad, es bueno recordar eso, la ley de la gravedad física. Y yo personalmente, yo soy tan bobo, tan sencillo, yo necesito la ayuda de Dios. Yo necesito que Dios suministre la gracia a mi vida. No necesito que Dios esté oponiéndome. Entonces yo he decidido, pues voy a intentar temer al Señor y seguir sus pasos y hacer las cosas como Él manda. Y el segundo versículo, además de 3:34, es este. En capítulo 6, deberíamos tener estos como casi memorizados. O por lo menos todos sabemos dónde están en Proverbios, capítulo 3 y ahora capítulo 6. Dios dice que hay 7 cosas que aborrece, que son como una abominación a Él. 6 cosas hay que odia al Señor y 7 abominación para Él. Ojos, y la lista empieza con ¿qué? Ojos soberbios, ojos altivos, que estoy mirando a José como así, aunque no soy tan alto. Pero tú me entiendes lo que quiero decir. Y esto es una cosa que Dios dice que aborrece. Now, en la Biblia, tengo una lista aquí, no tenemos tiempo para repasar todo, pero abominar o abominación, Dios dice literalmente que abomina o aborrece muchas cosas. Por ejemplo, el hombre perverso es abominación. La impiedad es abominación. Abominación a mis labios, a la impiedad. La balanza falsa. El corazón perverso, los labios mentirosos, el sacrificio de los impíos, el camino del impío, los planes perversos, el altivo de corazón. Todas estas serie de cosas, Dios no se queda como, es que a mí no me gusta. No, dice, Dios aborrece. Te da la idea de que va a juzgar, no solamente resistir, detesta el orgullo y estas cosas. Entonces, por eso los mira con un aire de superioridad la persona que, los ojos altivos y soberbios reflejan la actitud de una persona que piensa que es mejor que los demás. Así. No es difícil de entender todo esto, es fácil de entender. Lo difícil es desarrollar la humildad, y vamos a hablar de eso más adelante. El temor del Señor es aborrecer el mal, y ahora Él elabora, define un poco de qué es el mal aquí. El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Yo aborrezco otra vez 2 veces. Dios resalta aquí que es un problema tremendo. Y hay muchos versículos que he puesto aquí, no vamos a ver todos, pero la idea es como una catarata que sigue cayendo sobre nuestras cabezas. Salgamos hoy pensando, pues sí, el orgullo, la arrogancia y los ojos altivos es un problema, y nosotros como creyentes no podemos ser así. Tenemos que ser humildes como nuestro Señor. Y cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas los humildes, con los humildes está la sabiduría. Y Kirchner dice, la palabra para soberbia, aquí en este versículo, viene de una raíz hebrea que sugiere hirviendo. ¿Hirviendo de qué? ¡De yo! ¡Yo! Esto es la idea. Se usa en relación con la soberbia de los que siempre tienen que llevar lo suyo. No hay otro. Quizás tú conoces a alguien así, en tu familia o en tu trabajo. Estos no se dejarán ser ignorados o menospreciados, siempre tienen que llevar lo suyo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, no vamos a repasarlos, pero sí, el orgullo es un problema. Capítulo 13, por la soberbia solo viene
la contienda, las discusiones, los enfrentamientos. Muchas veces la causa de todo esto no es si tú tienes razón o yo tengo razón, es que yo soy orgulloso y yo tengo que tener la razón, ¿ok? Eso es el problema. En vez de tener una mente más abierta, la persona humilde suele tener una mente más abierta para escuchar los consejos del otro. Y algunos de nosotros es una cosa que tenemos que aprender y luego aprender la semana que viene y luego el mes que viene otra vez tenemos que aprender. Yo estoy hablando de mi vida. Ser humilde, no ser orgulloso, no pensar. Y a veces no es que Ricardo está intentando ser orgulloso o arrogante. No, es quién soy. Sin la ayuda del Espíritu Santo no soy consciente de que, no pienso, Carlos no tiene razón. No. Es que sale así. Entonces necesitamos la ayuda de Dios para ayudarnos no ser soberbios, sino humildes. Y hay muchos otros versículos. El sabio teme, se parte del mal. ¿Okay? Pero el necio es arrogante y, dice en nuestro Reina Valera, confiado. Esto es su problema, es que muchas veces el arrogante, el orgulloso es, él piensa, ¿cómo voy a experimentar un revés? ¿Yo? Nunca, porque yo sé todo. Mis planes siempre se cumplen. No, la Biblia dice que el hombre planea las cosas, cómo va su camino, pero el Señor realmente determina al final qué va a suceder en su vida. ¿Por qué digo eso? La persona arrogante se fía mucho de sí mismo, de sus capacidades, de sus aptitudes, de sus grandes ideas. Y naturalmente pocas veces se preocupa de las consecuencias de hacer mal. Y Dios dice claramente en la palabra, si alguien siembre mal, ¿qué va a cosechar? Juicio. Dios va a juzgarle. ¿Okay? Tarde o temprano. Dios va a dar a cada hombre según sus obras. Pero cuando algo se tuerce, la persona arrogante suele airarse, estallar en un enfado, en vez de decir, pues, lo siento, he equivocado. Y nadie quiere hacerlo eso. Pero la Biblia nos dice vez tras vez que el camino hacia la humildad es confesar nuestros pecados a Dios. De admitirlo. Cristo derramó su sangre en la cruz para rescatarnos del orgullo. Muchos más versículos. El Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Yo estaba pensando en ese versículo, venía a mi mente Mateo 5:3, donde Cristo decía esto de otra manera, pero es la idea. Bienaventurados los mansos, es en la sección de las bienaventuranzas, en Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Okay? Y la viuda está protegida. ¿Por qué? Porque es humilde. Su situación es precaria. Ella no puede protegerse. No, entonces Dios dice, se pone en medio y dice, yo lo haré. ¿Ok? Si quieres la protección de Dios en tu vida, seas humilde, no orgulloso, no soberbio. Y hay muchos, y no puedo seguir. Yo he puesto muchos porque cuando estudio, simplemente pongo todos, pero más bien es para un estudio más adelante, quizás en una clase o algo así. Pero la idea no es difícil de entender. Como dice Ryrie aquí, es mejor vivir humildemente con los humildes que ser enriquecido por medios impropios con el orgullo. Ya es robar. No, Dios se opone a los orgullosos. Ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. ¿Ok? Y sigue las ideas. El hombre arrogante suscita rencillas, contiendas, discusiones, siempre. La próxima vez que esto sucede en tu vida,
presta mucha atención, si tú no estás involucrado en la discusión, a qué realmente está sucediendo en aquel momento, qué es la raíz del problema. Y muchas veces es orgullo. Alguien quiere llevar la razón, quiere machacar al otro para mostrar que, yo soy superior. ¿Ok? Y esto es como es nuestro mundo hoy. Pero nosotros podemos confiar en Dios, no tenemos que ser afanosos ni codiciosos, porque Dios ha prometido proveer todas nuestras necesidades. Y sigue. ¿Qué es la humildad bíblica? Esto es lo que es nuestro tema, es lo que nos importa mucho. Pues, según la Real Académica Española, dice: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con este conocimiento. Esto es la idea. Y David, lo vemos un buen ejemplo de David en 2 de Samuel 7. Dios escoge a Samuel a ser el rey de Israel en vez de Saúl. Y David allí, esto es el famoso pasaje allí, David, ¿cómo responde? Pues sí, yo entiendo por qué el Señor me ha escogido a mí, soy el mejor del mundo. ¿Es como David respondió? No, David dice allí literalmente, ¿quién? Versículo 18, esto es su respuesta, después de que el Señor dice, el Mesías vendrá por tu familia. Tú vas a ser el principio de la línea davídica, y el Mesías será hijo de David y se sentará en el trono de David en el futuro. Y David es con boca abierta, completamente plasmado, y él dice al final, entró el rey David y se puso delante del Señor, entró en el templo y dijo esto: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Esto es como deberíamos ser, humildes. Ojalá que fuese tan fácil seguir siendo humildes, porque aquí en este ejemplo, 20 años después, David no es tan humilde, pero es actitud de la persona que no presume de sus logros y reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Lo que pasa, unos capítulos más adelante, solo 5, realmente 4, en capítulo 11, David comete el adulterio con Betsabé. Y en capítulo 12 viene Natán para enfrentarse, para confrontarse y decir, pues tú eres el hombre. Y David, por medio del pecado, estaba cegado y no podía ver su orgullo. Literalmente no era capaz de... No, y esto debería causarnos pensar y ser más humildes. Es que el pecado ciega nuestra capacidad de ver nosotros mismos con honestidad, con claridad. Y dice allí en capítulo 12, al final, David encendió el furor de David, versículo 5, en gran manera contra aquel hombre de la historia de Natán, y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal que hizo esto es digno de muerte. Y es entonces cuando Natán dice, y sigue diciendo, debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Ok? Tú mereces el castigo de Dios. Lo de ser honestos y vernos como realmente somos es una cosa difícil. Y la única manera de ser humildes y seguir siendo humildes es que tenemos que leer la palabra y tenemos que estar llenos del Espíritu y etc. ¿Hay algo que yo tengo que hacer para ser más humilde? Pues sí. Si quieres ser una persona humilde, tienes que aprender a practicar el temor del Señor cada día. Y lo que quiero decir con esto es reverencia, honestidad, más objetividad. ¿Siempre tengo razón, Ricardo? Ricardo conoce mucho de la Biblia. No. Ser honesto, ¿ok? Y vernos como Dios nos ve.
Siempre soy amoroso, siempre estoy preocupado del bienestar de cada uno de vosotros o de... No, la verdad es no. Entonces, esto es la humildad, es ver las cosas como Dios los vea. Tener a Dios como el más alto e importante en tu vida resuelve muchos problemas. El cristianismo no es que es difícil de entender, es difícil ponerla en práctica. Pero Dios nos ha dado los instrumentos, nos ha dado el agente, el Espíritu Santo, y nos ha dado la palabra, el instrumento para ayudarnos. Muchos versículos sobre la humildad. El primero es importante porque trata de lo que realmente es humillarte. Y está en un contexto de alguien que se ha endeudado, ¿ok? Capítulo 6. Y la persona ahora se ha puesto como fiador para otra persona y ahora tiene que cumplir, tiene que poner la fianza y no tiene. Y tiene gran problema. Y dice aquí, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado a tu palabra a un extraño, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Mi amigo, importuna. ¿Y qué quiere decir todo esto? Tienes que ir humildemente y decir, he cometido un error grave. Nadie me forzó. Es mi culpa. He equivocado. Ayúdame, por favor, ayúdame. ¿Ok? No sé cómo voy. Yo no tengo dinero. Vendrá a mi casa. A lo mejor cogerán mi casa y cogerán mi coche y a lo mejor me llevarán a la cárcel. Ayúdame. Aquí le gusta mucho admitir tus equivocaciones? Públicamente a otro. Ninguno. Pero esta es la idea aquí en capítulo 6. Por eso la palabra es humíllate. ¿Ok? Ser sincero. Honesto. Y es humillante realmente, pero es gran parte de lo que trata de eso. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Hay muchos versículos del Antiguo Testamento que lo ponen muy claro para nosotros, por ejemplo en Isaías 66. Y él dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Entonces el Señor dice, vosotros no tenéis nada que ofrecerme, realmente, excepto esto. Pero a este miraré, dice el Señor, al que es humilde y contrito de espíritu, es muy sensible al Señor, especialmente para confesar y decir, pues sí, he equivocado. Y tiembla, el temor del Señor tiembla ante mi palabra. Cuando percibe la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado, pues no lo dice, como un necio, no, dice, debo empezar a practicar esto hoy, con esta hora. Okay, esto es la idea. Entonces, y hay otro en Miqueas 6 que simplemente dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno delante de Dios, delante de sus ojos. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios, con tu Dios. Y hay muchos pasajes que hablan de la espíritu de humildad y todo esto. Las personas humildes no suelen tener tantos problemas con el juicio de Dios porque obedecen a Dios y no están intentando ser demasiado ambicioso o robar o hacer cosas extrañas. Y en todos estos versículos no he mencionado lo suficiente, pero el temor del Señor
y la humildad van mano en mano. Uno quizás es la actitud, reverencia ante el Señor es primero en mi vida, y el otro es cómo voy a aplicarlo a mi vida en humildad, y siempre te lleva a honor y vida. Capítulo 28, el pobre oprime a los humildes, versículo 29, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Sea cual sea el tema en la Biblia, si estamos hablando de la prudencia, la honestidad, el amor, podemos pensar en muchas otras cosas. ¿Quién es nuestro ejemplo supremo? Pues el Señor Jesucristo. Él es la encarnación de Dios. Por eso debemos mirarle con lupa si queremos ser verdaderamente humildes. Por ejemplo, en el Evangelio, es un ejemplo, y podéis hacerlo en todos los Evangelios, pero en el Evangelio de Juan vemos al Señor Jesucristo demostrando la humildad una vez y otra vez y otra vez, cada día en su vida. Capítulo 1, Jesús, qué gran acto de humildad. Descendió del cielo majestuoso para venir a hacer la palabra de Dios, se encarnó humildemente como hombre. ¿Para hacer qué? Para salvar nuestras almas. Porque Dios nos amó. Él dejó la gloria humildemente y vino y dice en Filipenses 2, tomó la forma de ¿qué? De hombre, como tú y yo. Okay. Capítulo 2, para allí, está en una boda con sus discípulos en Caná de Galilea. Y es cuando cambia el vino o el agua en vino y allí no ves nada de Jesús diciendo, oh, yo lo hice. Oh, no. Todo lo contrario, ves a una persona humilde. Capítulo 3, Jesús trató a Nicodemo con desprecio. No. Sí, es cierto que una vez dijo, y tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Pero realmente yo creo que si lo leemos bien, capítulo 3, la entrevista entre a Nicodemo y Jesús, con mucho mansedumbre, mucha humildad, intentando ayudarle a entender cómo ser renacido de nuevo. Si tú estás aquí y nunca has estado renacido de nuevo, no conoces la vida eterna, Cristo no vive en tu corazón, pues lea Juan 3. Porque se trata de eso. Jesús explicando a este hombre cómo puede renacer de nuevo. Capítulo 4, Jesús se paró en Sicar. ¿Qué? Sicar. ¿Dónde está Sicar? Pues es de los samaritanos, los enemigos de Jesús, de los judíos. No Jesús, de los judíos. Y es una aldea de nada. Y tiene una persona que tiene que visitar en Sicar. Y es una mujer humilde, casi prostituta, para hablar con ella de agua viviente, agua viva, agua que puede limpiar tu alma y darte vida eterna. Humildemente. Allí está, cómo se encuentra Jesús en este pasaje, sentado, cansado. Y viene la mujer. ¡Qué humildad! Entonces, podemos seguir. No vamos a seguir en Juan, pero podemos ir a Mateo, o Lucas, o Marcos. Me da igual. Jesús es nuestro ejemplo de ser humilde. Y hay muchos pasajes, quizás el principal, solamente vamos a leer que explica bien por qué Él es número uno. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, dice Pablo, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Allí ya es mucho. Solamente versículo 3. ¿Qué? Yo tengo que considerar a cada uno de vosotros más importante. Sí. Esto es cristianismo básico. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, agarrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Realmente esto tiene mucho que ver con la humildad, servir. Servir. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y a quién estaba obedeciendo Jesús? Pues su Padre. Era la voluntad de su Padre que Él murió en la cruz como Cordero de Dios para derramar su sangre y salvarnos, los que acudimos a Él. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan, en el Nuevo Testamento, que hablan de la humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no seáis altivos en vuestro pensar, etcétera, etcétera. En cada epístola Santiago dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Humillaos. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Generalmente en nuestra sociedad la gente va exaltándose a sí mismos y no esperando a Dios. Es el opuesto en el reino de Dios. Nosotros debemos trabajar mucho cada día a ser más humildes y Dios nos exaltará en su tiempo. Y Primero de Pedro lo mismo, con los jóvenes, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para crecer en la humildad? Pues número uno, Dios tiene que ser número uno en tu vida. Y eso es el temor de Dios. Tienes que ejercer, desarrollar una reverencia vivaz, en el sentido de que Él es número uno. Yo no hago nada sin pensar en quién sirvo, quién es mi Señor, quién está encima de mí, en un sentido. Y eso es el temor del Señor. Y bíblicamente es muy buena cosa. Pero también tenemos que amar. Quizás es la misma cosa visto de otra perspectiva. Debemos cultivar un amor para con Dios que es cada vez más grande. Es fácil hablar del temor del Señor, pero realmente lo mismo es decir, estoy creciendo en el amor, amo a Jesús, le amo, pero le amo más cada día. Quiero hacer su voluntad. Y esto, las dos cosas muy importantes. Y luego lo difícil que tenemos con todo este tema de ser orgullosos o humildes es la honestidad, ¿ok? Ser honestos con nosotros mismos. Admitir que soy un poco arrogante. Aprender a ser más honesto con sí mismo delante de Dios, sinceridad, no ser hipócrita. Ya realmente estaba enfadado con mi mujer. ¿Por qué? Porque yo tengo razón, no ella. ¿Qué más da quién tiene razón? Si amas a la otra persona, cedes. ¿Me entiendes? Okay, no es difícil de entender, pero es difícil poner en práctica día a día. En el trabajo, para la mayoría de vosotros, yo sé que es difícil. Cuando la gente maltrata a vosotros, pero ser humilde, honestidad. Y solamente el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos pueden suministrar esta honestidad. Leerla y estudiarla diariamente para que tu conciencia sea informada por la verdad. El Espíritu Santo nos ayudará a andar humildemente con nuestro Dios, usando la verdad como un instrumento que aclara, que trae luz a nuestras vidas. Es precisamente cuando estás en una discusión con alguien o estás en una situación donde cada vez el humo está intentando más y más humo está saliendo de tus orejas, Juan. Y Dios, de repente, necesito bajar, necesito ser más humilde.
Okay. Y estas cosas que Dios lo hace en nuestras vidas. Algunos de nosotros luchamos con nuestra ira o con nuestro orgullo. Y por eso necesitamos leer un poco de esto cada día. Es impresionante. Si lees un poco de la Biblia cada día, si entiendes lo que estás leyendo, obviamente, ¡buah! No solo es como una espada de dos filos, pero que es como algo que te limpia y que informa tu conciencia para que tú puedas hacer las cosas correctamente delante de Dios. La Biblia como un espejo nos ayudará a ver nuestra falta de humildad. Estaba pensando en el pasaje de Santiago. Hay personas que, como dice allí, que el hombre que no presta atención, que es solamente oidor de la verdad, se acerca a la palabra y mira su cara como en un espejo y es sucio, pero se va, no prestando atención. ¿Y qué sucede? Pues peca, quebranta la ley de Dios, pero la persona que verdaderamente es humilde va otra vez a la ley de libertad, a la palabra de Dios y deja que esta palabra viva, obra en su corazón de tal manera que, sí, necesito arrepentirme, dar marcha atrás y hacer las cosas de la manera que Dios me enseña. Y podemos seguir, pero yo creo que lo que necesitamos en la iglesia es mucha humildad, especialmente de los pastores y los demás. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que primeramente, Señor, por habernos dejado este tesoro, la Biblia, que es como no solamente como una carta de amor de tu mano, sino como una palabra viva que nos ayuda a saber cómo vivir y nos capacita para andar rectamente delante de ti, Señor. Pido especialmente por mis hermanos. Quizás hay alguien aquí que está en una situación difícil ahora. Ayúdales a buscar el camino de la humildad y no ser orgulloso ni arrogante. Especialmente si han pecado. Ayúdales a confesar su pecado a ti, Señor, y pedir el perdón para que puedan estar reconciliados con la otra persona. Te damos gracias, Señor, que Jesucristo sí era humilde de corazón, como dice en Mateo 11, y Él vive en nosotros, entonces podemos ser más y más humildes cada día si buscamos los medios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.